Bienvenidos a todos a esta clase del libro de los Hechos. Hay un poquito de historia aquí con Don Fanning. Bueno, muchos conocen ya a Don Fanning. Fue mi profesor ahí cuando yo estuve en Palabra de Vida. Y pues a través de eso pues nos conocemos muchos años, aunque por algunos años no hemos tenido contacto, pero gracias a Dios por este ministerio de plantación de iglesias en casa, pues nos volvimos a topar en Panamá y pues ahí tuvimos un buen tiempo para conversar y pues ahora otra vez estamos retomando el contacto con Don. Pues Don ha sido una persona que ha influenciado mucho en mi vida, especialmente en los tiempos de instituto bíblico. Y ayer estábamos hablando con Don, recordando que cuando yo estuve, yo fui la primera generación del cuarto año del ministerio pastoral que Don abrió ahí en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Usualmente los estudiantes solamente estudiaban 3 años y justo cuando yo terminé mi tercer año, se abrió el año de ministerios pastorales en el cuarto año y los 2 últimos años estuve yo trabajando en plantación de iglesias con Don en un pueblito que se llama San Miguel del Monte. Y pues ahí tuvimos el privilegio de trabajar juntos con Don. No sé cuánto se acuerda Don de eso, pero ese fue la relación que con Don tenemos y pues a través de los años el Señor se ha encargado nuevamente de reconectarnos y pues esperemos que este sea el inicio de una conexión para poder seguir trabajando en la obra del Señor y en esto de la plantación de iglesias en grupos con familias. Y pues Don, gracias por aceptar la invitación y por aceptar tomar esta clase, Don. Gracias. Pues todo tuyo, Amén. Don. Bueno. Ok. Bueno, quiero mencionar también de que estoy trabajando con un señor que se llama José Jordán en el otro proyecto de establecer una maestría de Biblia a través de un seminario acá en Carolina del Norte, todo acreditado y todo en español y todo online. Y tenemos 50 estudiantes empezando en las primeras clases sobre la hermenéutica. Y el curso de Hechos, va a ser enseñado de nuevo en enero con el seminario. Entonces, pero es un postgraduado, pero muchos quieren estudiarlo y tenemos otros 20 estudiantes que quieren registrar para el curso en enero. Y vamos a tener 4 cursos por año, de 13 semanas cada uno. Y así pueden terminar. Es muy económico, por esto todos los profesores están enseñando, se llaman pro bono, o sea que sin cobrar nada por su enseñanza, solamente para minimizar el costo a la universidad para poder ofrecerlo bien económico a Latinoamérica. Bueno, entonces el libro de Hechos es un libro clave en el Nuevo Testamento por muchas razones. Y uno es que nuestra forma de acercar la Biblia se llama por la forma de interpretación literal. Ahora, literal significa que tomamos la Biblia según la historia, la gramática y la lingüística. Es decir, la historia significa la cultura y el tiempo en el cual el libro fue escrito. Entonces, el libro de Hechos nos da las pautas y el conocimiento
del tiempo en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Mientras que vamos transcurriendo el libro, vamos a mencionar cuándo Pablo escribió las epístolas y así se va a darse cuenta del tiempo y de la historia en hechos de las epístolas, que es muy importante para captarlo, porque el objeto de la interpretación es tratar de ver el propósito del Espíritu Santo en revelar el libro en su tiempo. Tenía un propósito en la revelación e inspiración, y entonces uno tiene que tomar la Biblia según el propósito de que fue escrito, no alegorizándolo, espiritualizándolo, haciéndolo decir cosas que realmente el texto no está diciendo. Bueno, entonces por esto el libro de Hechos es importante para el resto, inclusive, del Nuevo Testamento. También vemos de que en Hechos, escrito por el apóstol, por Lucas, no un apóstol, solamente un médico y evidentemente un amigo del apóstol Pablo, que vamos a ver cuando lo encuentra otra vez en el capítulo 16, cuando Lucas va a aparecer en el texto que veremos. Pero entonces es un objeto, y inclusive comienza el libro de Hechos como comienza el libro de Lucas, el mismo autor, y también está escribiendo a la misma persona. Como consecuencia, tomamos el libro de Lucas y Hechos, escrito por el mismo autor, el gran médico del apóstol Pablo y muchos de sus viajes. ¿Me están escuchando? ¿Se cortó? Sí, está clarito, Don. Okay. Estamos escuchando. Okay. Porque mi pantalla está saltando y pensé que había cortado. Entonces, esto es importante reconocer de que el énfasis es también en tanto Lucas como en Hechos, el cumplimiento de las profecías del Mesías. Inclusive casi todos los sermones mencionados en el libro de Hechos tienen su propósito de la aprobación de que Cristo realmente fue el Mesías. Ok, sigo con señales de cambios. ¿Me están escuchando todavía? Sí, sí, por supuesto. Sí, se escucha clarito, se escucha clarito. Ok, ahí está. Bueno, ahí sí veo Joaquín, ¿así es? Jacqueline. Okay. Sí, Jacqueline. Jacqueline. Igual. Ok. Bueno, entonces, por eso también vemos la importancia de tanto el énfasis en probar el ser Mesías. Fue muy difícil que los judíos aceptaran a Cristo como su Mesías. Y veremos varios grupos en el libro de Hechos que se convertían. Pero uno de nuestros problemas es tratar de pensar que estos judíos en el comienzo son como nosotros. O sea, que ellos tienen las mismas actitudes y perspectivas y visiones que nosotros tenemos. Pero no es así. Ellos son judíos, no gentiles. Ellos tienen una perspectiva y cosmovisión y estilo de vida muy distinto de nosotros. De tal manera que ellos odiaban a los gentiles
o sea, nosotros. No tenían nada que ver con los gentiles. Lleno de prejuicios. Odiaban a los gentiles. Y uno tiene que reconocer las razones, son múltiples. Parte es lo que está muy fuerte en su mentalidad, es su forma de comer. Imagínense, pero lo que ellos comían les hizo inmundo para todos los ritos de los judíos. Y de tu perspectiva, también rechazado de Dios. Y los que comen los gentiles era tan prohibido, es difícil para nosotros de entender lo que eso hizo. Eso va a tener mucha influencia en capítulo 10. Pero de tal manera, cuando Jesús anunció la gran comisión, ellos no entendían lo que Jesús quería decir. Y mucho menos tenían intención en hacerlo. Entonces, el libro de Hechos, tanto como el Evangelio penetró en el mundo, como entró en ellos. Porque es años, imagínense, 10 años hasta que uno de los judíos quieren mencionar el Evangelio al primer gentil. 10 años. Y en eso lo hizo pateando y yo no quiero hacer. Jesús casi tiene que amenazarlo con la muerte para que él vaya a un gentil. Y esta actitud es en todos los judíos en este tiempo. Y no solamente antes de su conversión, después de su conversión. Y vemos que muchas de las iglesias están mezclados con judíos y gentiles. Y esa actitud no cambia en las iglesias. Jamás puede entender el libro de Romanos si no entiende lo que estoy hablando de los dos grupos entre los creyentes en Roma, peleando entre ellos. Y casi ni uno aceptando el otro. Y este conflicto interno en las iglesias fueron por causa de los tremendos prejuicios que tenían especialmente los primeros cristianos judíos, que formaron la parte de las iglesias en el principio. Y cómo vencieron esto, era el propósito de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. O sea que no eran conflictos de idiosincrasias, eran conflictos de tremendos prejuicios religiosos que habían entrado en las iglesias por los judíos versus los gentiles. Bueno, eso es lo que veremos en el libro de Hechos, tan fuerte que era este conflicto. Pero en las escrituras de Pablo, vemos cómo él confrontó esta diferencia para que ellos se unen y forman un nuevo hombre en Efesios 2. Un nuevo hombre, ni judío, ni gentil, sino que una nueva persona, un nuevo grupo, un nuevo cuerpo hecho de los dos grupos de personas muy distintas. Bueno, también vemos de que en la narración vamos a encontrar un cambio. Normalmente está escrito en lo que se llama la tercera persona por Lucas, pero hay 3 pasajes donde
la narración cambia a nosotros, implicando que el autor, Lucas, ya se juntó con el grupo. Esto está en capítulo 16, o sea que no encontramos con Lucas hasta capítulo 16, versículos 10 y 17. Cuando Pablo está en su segundo viaje misionero y pasa por Troas, y ahí encuentra con Lucas. Y él se junta con el grupo a salir para cruzar el mar Egeo para entrar en Macedonia. Luego en capítulo 20, versículos 4 a 21, cuando Lucas está con Pablo, cuando él vuelve a Jerusalén, después de su tercer viaje misionero. Y en este caso él que queda allí por todo su encarcelamiento en Cesarea. Esto en los capítulos entre 21 a 26. Entonces, en capítulo 27 hasta el capítulo 28, vemos que Lucas está con Pablo durante su viaje a Roma y encarcelamiento en Roma, hasta el fin del libro del capítulo 28. Entonces Lucas eso se llama los pasajes de nosotros, donde tengo una llamada, voy a declinarlo ya, okay. Entonces vemos también de que el tema del libro de Hechos tiene 5, pero el primero es la misión mundial. Ahora, por lo que he dicho, imagínense lo que Jesús, aunque él tenía todo conocimiento y paciencia, gracias a Dios, de que él está dejando, ha venido desde creación y antes tenía ese plan de tratar con el pecado una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y ni puede imaginar no solamente la inmensidad de todos estos planes, pero después de hacer todo, la encarnación, su vida y sufrimiento y crucifixión, para encargar el conocimiento de todo el mundo con 12 hombres llenos de problemas, llenos de prejuicios contra las personas con quien ellos tenían que ganar a Cristo. No sé si me está entendiendo. Es casi una misión imposible. Pero igual lo encargó y que ellos van a empezar esta misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Parece que lo que ellos estaban pensando es que, bueno, vamos a llevar el Evangelio a los judíos en todo el mundo. Eso es muy evidente. Hasta capítulo 11, versículo 19, vemos que ellos fueron a todos lados predicando el Evangelio solamente a los judíos. O sea que esto es después de la conversión de Cornelio. Pero todavía los creyentes están predicando solamente a los judíos. Digo, los creyentes judíos están predicando solamente a otros judíos para convertirlos a Cristo. O sea que su perspectiva será evidente por su forma de actuar, de lo que ellos realmente entendían. Ahora es lo que uno tiene que darse cuenta en el estudio de Hechos. No es tan fácil como hemos pensado muchas veces en leerlo superficialmente. Pero eventualmente van a darse cuenta de su
su misión, su propio prejuicio, y van a empezar el evangelismo en todo el mundo. Bueno, el segundo énfasis en el libro es mostrar la evidencia del Espíritu Santo en las vidas y la importancia del Espíritu Santo, que iba a hacer su trabajo en las vidas de todos los creyentes, mostrando el poder del Espíritu en muchos aspectos. Inclusive el Espíritu está mencionado en 17 de los 28 capítulos. La llenura del Espíritu está mencionado 9 veces. Pero es interesante que el bautismo del Espíritu está mencionado una sola vez en el libro de Hechos. Entonces, el enfoque es cómo el Espíritu tomó las vidas y gradualmente empezó a transformarlas. ¿Cómo ha hecho en nuestras vidas? Como Él gradualmente ha transformado a nosotros, cada uno, desde nuestra conversión hasta donde estamos hoy. Y bueno, entonces, también hay muchos más aspectos aquí. Quiero parar un momento para ver si me están escuchando todavía. Sí, sí se está escuchando. Sí, muy claro, don. Muy claro. Okay. Está excelente, don, excelente. Ok, bueno, es que mi pantalla está mostrando a alguien con otra pizarrón y no sé quién es él. Bueno, entonces también vemos de que el énfasis está en la expansión del Evangelio y cómo lo hizo, a pesar de las tremendas dificultades del tiempo. O sea que sin coche, sin avión, sin radio, sin computadoras, sin imprentas, sin todo lo que nosotros pensamos que es esencial, ellos no tenían nada. Inclusive si has visto mis videos, tengo una serie de videos que estoy todavía armando. Tengo los primeros 3 videos de una serie de 6 en castellano. Los demás están en inglés de los viajes de Pablo, que veremos en el tiempo cuando llegamos al capítulo 13, voy a tenerlos todos en castellano, pero se puede ver los primeros videos que no son mí hablando, son de la geografía de Pablo, donde él anduvo por todos lados, inclusive más de 10,000 millas, o sea que 16,000 kilómetros. Anduvo por todos lados en el Imperio Romano con el Evangelio. No pensaba ni 2 veces de empezar a salir y caminar 500 kilómetros. Imagínense. Andando, por ejemplo, donde esté en Quito hasta, no sé dónde puedo imaginar, a Bogotá, por ejemplo. Es una caminata de unos cuantos cientos de kilómetros. Y ellos lo hacían, pero tranquilamente. Es interesante verlas en la pantalla, cómo parece las ruinas de todo lo que vemos hoy. Entonces, esto empezaremos a ver en el capítulo 13. Pero fue como él empezó a expandir el conocimiento del Evangelio a todos lados. Lo que guió el apóstol Pablo
era buscando los lugares donde el evangelio no había penetrado. Ahí es donde él enfocó. Y esto veremos en capítulo 13. Porque allá las actitudes que había mencionado antes de prejuicios del apóstol Pablo ya lo había vencido. Me parece que los 3 años que Pablo pasó en el desierto afuera de Damasco, después de su conversión, fue muy dramático en su vida. Cuando él volvió de estos 3 años en Damasco, el apóstol Pablo fue muy diferente de todos los demás judíos cristianos. Muy diferente. Si uno puede imaginar la enseñanza que él recibió. Porque él tenía que tener una actitud mucho más abierta para la expansión del evangelio a los lugares muy inhóspitos, muy peligrosos, donde él no fue apreciado, más bien rechazado. Pero de todos modos, él tenía la carga de llevar el evangelio a esos lugares. No solamente el evangelio, pero plantar los discípulos en grupos y formar iglesias. También vemos una tremenda transición. El libro de Hechos es un récord de las actitudes que yo había mencionado en el principio hacia una actitud completamente enfocado en los gentiles. Cuando el libro de Hechos termina en su transcurso de historia cronológicamente, estamos en el año más o menos 62 o 63 después de Cristo. La nación de Israel solamente tiene apenas 6 o 7 años más para existir. Porque en el año 70 todo Israel fue destruido. Templo tumbado piedra por piedra, la ciudad de Israel, de Jerusalén totalmente destruido. Inclusive ahora cuando va a Israel, camina por las calles en Jerusalén, realmente uno está casi 5 metros encima de la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Los 5 metros están llenos de todas las ruinas, el rumbo y todas las piedras, toda la destrucción de la ciudad en el primer siglo. Interesante. Pero entonces, estos son los últimos años de los judíos en el mundo romano. Después ellos van a estar dispersos en todo el mundo. Y solamente en los años recién están reformando como nación. Entonces, esa transición del mundo judío hasta el mundo gentil, esto es el récord del libro de Hechos. Y para nada vemos que la iglesia es similar o igual a Israel. Muy distintos los dos. Y también el último es el plan que Dios tiene revelado en el libro de Hechos de la plantación de iglesias. ¿Cómo es que estos hombres, con todas las limitaciones, persecución y muchos conflictos, pudieran establecer algo que permaneciera por años, en casas, sin edificios, sin instituciones, sin todo lo que nosotros pensamos necesario para establecer algo que va a durar por los siglos? Y esto es muy interesante. Bueno, con estos vamos a comenzar. Si alguien tiene preguntas sobre esta breve introducción,
Sí, por favor, Don, ¿nos puedes repetir los 5 temas que tiene el libro de los Hechos? Sí, primero es la misión mundial, que comienza en el primer capítulo, es el quinto repetición de la Gran Comisión, en el capítulo 1. Segundo es mostrar el poder del Espíritu. El tercero es cómo la iglesia o la expansión de la iglesia, cómo lo hizo. Y 4 es la transición de los creyentes desde Israel hacia la iglesia. Según Éfeso, es la formación del nuevo hombre. Y Pablo tiene que enseñar a los judíos que la iglesia no es la continuación de Israel, es algo diferente, es el nuevo hombre. Ahora, eso tiene mucho que ver con la consecuencia de teología, porque hay mucha teología que quieren que la iglesia sea la extensión de Israel, especialmente cuando toma la Biblia alegóricamente con lo que se llama del pacto. Pero esa es la teología si conoces. Pero entonces el quinto es la formación de iglesias, cómo lo hizo, en la formación de discípulos, qué prioridad hizo en este aspecto, qué fue insinuaciones de cómo lo hizo. Y también la actitud de Pablo hacia sus discípulos. ¿Ok? Bueno. Gracias. Ok. Bueno, vamos a empezar. Si no empezamos, no terminamos. En el capítulo 1, versículo 1 dice que en el primer trato, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora es interesante. Voy a parar ahí y mirar algo. Teófilo es, el término es parece un nombre y puede ser que es una persona específica. Algunos piensan, si es una persona específica, obviamente es muy importante porque inclusive 27% del Nuevo Testamento está escrito a Teófilo. O sea que incluyendo el libro de Lucas y el libro de Hechos, contenido es 27% de todos los versículos del Nuevo Testamento. Y todos los dos, según Lucas, capítulo 1 también, él empieza Lucas en la misma manera, escribiendo a Teófilo. O sea que si yo voy a escribir tanto a una persona, no va a ser mi vecino. O sea que cualquier persona que lleva a Cristo va a ser una persona bastante importante. Si es una persona real. O puede ser también, como el nombre significa, bueno, amante de Dios o el que ama a Dios. Uno de los dos, el sentido del nombre tiene realmente los dos sentidos. O sea que puede ser un hombre como estereotipo, un ejemplo de una persona que ama a Dios, a quien él está escribiendo este libro. Algunos piensan inclusive que ese Teófilo es el abogado que está defendiendo a Pablo en Roma, para que él tenga una tesis de quién es Pablo y quién es Jesús. Escribió todo esto a él. Un poco largo para un trasfondo para un abogado, pero no sabemos. Simplemente
alguien que él quería, pero nosotros debemos tomarlo personalmente como él está escribiendo a nosotros, creo. Acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea que él sigue haciendo cosas y a enseñar. Y él sigue haciendo enseñanzas. Por ejemplo, por eso es en 1 Corintios 14, versículo 37, en el contexto de hablando de los de lenguas, pero Pablo menciona esto: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto implica que Jesús siguió enseñando a la iglesia a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, según Romanos 8, versículo 9. Entonces, el Espíritu Santo, o Espíritu de Cristo, siguió enseñando cosas a la iglesia a través de los apóstoles y todo lo que fue revelado, y por inspiración del Espíritu fue dado a los creyentes en el principio. Eso fue interesante ver. Versículo 2 dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, vemos que lo que Jesús está dando no es tanto teología como mandamientos. Cuando la Biblia habla de la enseñanza, o inclusive usa la palabra doctrina, tenemos que darnos cuenta que esa doctrina realmente es la palabra enseñanza. Cuando nosotros pensamos en la palabra doctrina, suele pensar en calvinismo, arminianismo, doctrina de cristología, pneumatología, etc. Nosotros, cuando pensamos en la palabra teología, pensamos en la teología sistemática. Pero la Biblia no está hablando de un sistema de teología, está hablando de enseñanza bíblica. ¿Ok? O sea que no confunde las palabras, y el sentido de palabras son importantes muchas veces. Pero aquí vemos algo muy significativo en cuanto a lo que, cómo Jesús dio mandamientos. Creyentes a veces no les gusta hablar de mandamientos, pensando que es o legalismo, o no quieren estar bajo la gracia, donde no tengo que fijarme en mandamientos, no tengo que sujetarme a mandamientos. Yo puedo ser sujeto a lo que el Espíritu me guía. Bueno, si el Espíritu está dando mandamientos, es medio obvio que tenemos que fijar bien en lo que son los mandamientos. Cuando muchas veces pregunto a los creyentes si saben cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento. Algunos saben que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero ¿alguien sabe cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Que somos bajo, se llama en Romanos 7 la ley de Cristo. ¿Cuáles son las leyes o los mandamientos de Cristo que somos obligados a sujetarnos? Son 370.
mandamientos en el Nuevo Testamento. Imperativos. Realmente hay unos pocos más de otras formas de gramática que no son imperativos, pero igual tenemos que sujetar. O sea que en la vida cristiana tenemos una nueva autoridad. Y Cristo es nuestra autoridad a través de su palabra y a través de sus mandamientos en el Nuevo Testamento. Por esto, algunos saben que escribí un libro y tengo una página que se llama Siguiendo su Senda. Es una explicación de todos los mandamientos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos dio como creyentes en cuanto a cómo vivir. Y solamente es una página por mandamiento, fácil de leer, pero es muy importante. Y si hubiese seguido los mandamientos como son, nuestra vida, nuestras iglesias, estaría totalmente diferente. Totalmente diferentes. Pero entonces esto es lo que él está viendo, repitiendo, reiterando los mandamientos a los apóstoles. ¿Y qué es la gran comisión? Ir a todo el mundo y hacer discípulos, no a toda nación, y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre y Espíritu Santo y enseñarles que guarden todo lo que os he mandado. Me parece muy interesante que enseñamos casi todo menos los mandamientos. Es la única cosa que Él nos dijo para enseñar. Estamos más preocupados por la teología, por los mandamientos. Bueno, vamos a verlos mientras que vamos recogiendo el texto y vemos algunos que nos van a afectar. Pero es importante que eso es tan importante para Jesús. Las últimas cosas son las más importantes que Él enseñó a sus discípulos, reiterándolos, son los mandamientos que Él quería que ellos enseñaran a todos los discípulos de ellos. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es que es tantas cosas en estos versículos. Que Él padeció, vemos en otros pasajes 11 veces a 11 personas en su tiempo de resurrección. Ahora le pasé a Pablo un libro digital del libro de Hechos donde están mencionados todos estos. Y vemos muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días. Las pruebas que Jesús mostró durante este tiempo, no tenemos todos escritos porque dice muchas pruebas indubitables, para que ellos estén totalmente convencidos que Cristo es vivo y todavía poderosos. Cuando estaba vivo antes de su crucifixión, pudo decir una palabra en el tempamento. Tormentas pueden parar callado en una palabra. Imagínense el poder que él tenía. Y ahora, después de su resurrección, mostrando el mismo poder de que él aún ahora resucitado, todavía tiene poder. Ese es el objetivo de los 40 días. De que ellos salen convencidos de la realidad de Cristo. No es una doctrina de cristología que les convenció.
era viéndole personalmente haciendo esas cosas. Lo que quiero decirles es que uno tiene que pasar el tiempo con Jesús y que hasta que Él realmente es real. Decimos que es real, pero evidentemente esos apóstoles tenían una disposición muy diferente de los creyentes normales. Es que ellos empezaron a actuar como Cristo, no solamente estaban con ellos, pero vivo con ellos, y que Él iba a hacer las cosas que Él hacía antes, y que no es solamente una idea o ideología que están, pero están hablando de la realidad de Cristo, del infierno, del cielo, de la realidad que sucede. Y por eso Él dice también de que hablándoles acerca del reino de Dios. Este reino de Dios es un tema que siga por todo el libro de Hechos. Y es mucho importante tanto la enseñanza de Jesús antes de su crucifixión, después de su crucifixión, tanto el apóstol Pablo como el Pedro, enfatizando mucho el reino de Dios, donde la recompensa de nuestra vida va a ser realizada. O sea que no es el reino de Dios en la iglesia. La iglesia es como la formación para el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Cristo realmente es rey en su reino. Cuando Él vuelve a la tierra y empieza a reinar en la tierra. Y los creyentes tienen que tener la perspectiva de que esta vida no es la totalidad de la existencia, sino que realmente nuestra vida ya es como preparativo para el reino de Dios en el futuro. Cuando vamos a estar participando en el reino de Dios. Parte de la motivación de la vida y servicio ahora es nuestra parte que vamos a tomar en el reino cuando Él vuelve a la tierra. Y ser como en Colosenses capítulo 3, que el mundo está tan insignificante en comparación a lo que viene. Cuando viene nuestra parte en el reino de Dios, esto es la parte de nuestra realidad para siempre. Esta vida es abrir y cerrar de los ojos. Y casi es un vapor que desaparece después de salir. Es momentario. No tenemos que preocuparnos por lo que sucede allá. Entonces, Él quiere que ellos tengan ese enfoque. Aunque si todos de ellos iban a morir y sufrir tremendas persecuciones, no importa. Eso no es nada. Como dice Romanos 8:18, de que el sufrimiento del tiempo presente no es ni comparable con la gloria venidera en nosotros, el reino de Dios venidero. Entonces, no frustra, no preocupes por lo que uno tiene que sufrir por ser fiel a Cristo ya. Entonces, Él quería dejarles con esta perspectiva para motivarles cuando Él salió. Versículo 4 dice que estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, que dice que oíste de mí, yo dije que la promesa del Padre no es el cielo. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Dice que, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Entonces, esto implica, siendo que dice dentro de no muchos días, que hasta ahí todavía ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, recuerda, tiene que darse cuenta de que la palabra bautismo o bautizo es una palabra griego, no es una palabra en castellano. Es literalmente, el bautismo es la palabra en griego. Eso se llama la transliteración de una palabra en griego, lo transfiere, en otras palabras, lo transfiere o lo transliterado está en el otro lengua. Y la razón que no quería traducirlo, o sea que darle el sentido de la palabra, era de que en aquel entonces el bautismo en todos los grupos fueron por esparcir, no por poner bajo el agua, someterlo bajo el agua. Como consecuencia, no puedo, la palabra significa poner en o someterse bajo. Es usado de un barco que se hunde, que se bautiza en el mar, porque se hunde en el mar. Y la palabra significa esto, porque tenemos, la palabra tiene sentido de que nosotros somos sumergidos en Cristo, puestos en Cristo. El bautismo en agua es una demostración o un símbolo de lo que ya había pasado antes en nuestros corazones. Entonces la salvación realmente es iniciado por ser puestos en Cristo. Y cuando estamos puestos en Cristo, ya todo lo que pertenece a Cristo ya pertenece a nosotros. Y todo lo que pertenece a nosotros ya pertenece a Cristo. Es decir, todos nuestros pecados ya pertenecen a Cristo. Él se encarga de nuestros pecados. Toda su justicia ya llega a ser nuestra justicia, porque estamos puestos en Él. Esta es la importancia del bautismo del Espíritu. Es nuestra nueva posición, porque bautismo significa sumergirse en algo. Así que nuestra nueva posición de estar en Cristo. Imposible estar en Cristo sin tener el bautismo del Espíritu Santo. O sea que esto tiene muchas implicaciones en capítulo 2 que veremos. Pero Jesús es la única mención. Se refiere a este versículo, este dicho, una vez más en el libro de Hechos, pero es la única mención en todo el libro de Hechos del bautismo del Espíritu. Interesante, ¿eh? Muchos tienen miedo de capítulo 2 porque piensan que ese es que el bautismo del Espíritu tiene que ver con hablar en lenguas. Ni está mencionado. Sabemos que ocurre por inferencia, porque dice que dentro de no muchos días vas a recibir la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Bueno, versículo 6, debo mirar mi reloj. Versículo 6, dice que entonces los que habían reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese es su enfoque. No tenían ni noción de lo que era la iglesia. Jesús había mencionado la iglesia 2 veces, 3 veces, pero no fue un gran enfoque del ministerio de Jesús.
sino que fue este enfoque del reino a Israel. Iban a tomar el reino con el Mesías, reconociendo que él era el Mesías, pero que iba a restaurarlo ahora. Eso fue siempre su enfoque. Eso es lo que tenía que cambiar. Todas las perspectivas y errores de pensar tenían que cambiarlo. Y cómo Cristo lo cambió lentamente, sin desanimarles y sin frustrarles, fue una tremenda lección para nosotros. Pero ellos estaban esperando la restauración del reino. Y todavía viene. Fíjense que no dijo de que esto no va a suceder. Solamente dijo de que, bueno, el tiempo no está para conocer. Dice que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto viene, pero no viene ahora. Pero recibiréis poder. No sé, que no preocupes por tu parte en el reino. Solamente te preocupes en compartir al mundo lo que yo acabé de hacer en la cruz del Calvario. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto es el señal del Espíritu Santo. Es que algo nace en nosotros de compartir nuestro testimonio, de testificar de Cristo. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Jerusalén vemos los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos. En Judea vemos capítulos 6 y 7. En Samaria, capítulo 8. Y hasta lo último de la tierra, desde capítulo 9 hasta el fin del libro, capítulo 28. O sea que es la división del libro de Hechos. Y vemos también que estos 4 niveles requieren mucho cambio en la actitud de ellos. O sea que ellos estaban acostumbrados de vivir en Jerusalén, con la gente de Jerusalén, y cerca del templo, y forma de adorar, y mantenerse todo igual siempre. Pero entonces los judíos, de Judea, son más mezclados con otros grupos, no tanto los que vienen siempre a Jerusalén. Judea son diferentes pueblos, siendo tan estricto como están en Jerusalén, no tan estricto en Judea. Luego en Samaria es otro grupo. Si te acuerdas hasta el libro de los evangelios, que ellos no querían ni caminar por Samaria. Imagínense que cuando Jesús dijo en Juan capítulo 4, es necesario que me pase por Samaria. Entonces él tenía ya encuentros ya conocidos en Samaria. Y los discípulos no querían ni acompañarle, no querían ir con él a Samaria por su prejuicio contra ellos. Y sabemos que ellos son una raza mezclada de todas diferentes naciones, parte judío, parte gentiles. Entonces ellos no les gustó la idea. Y hasta lo último de la tierra es lo que le iba a costar aún más. O sea que en cada paso es una diferente manera del evangelio y dar el resultado. Y en cada uno cuesta más a ellos de estar cómodo con la gente de este grupo.
entonces tenía que cambiar un poco su ser y el resultado de su ministerio también. Ahora, para que identificamos un poco con esto, tenemos que ver que nosotros también a veces sentimos muy incómodos con personas. ¿Sabe que el nivel de nuestro legalismo es mencionado por, no sé, tengo alguien que me está llamando, no quiero hacerlo. Oh, caramba, José me está llamando. Nivel de nuestro legalismo es, otro día ya, bueno. Nuestro legalismo es tan incómodo que nosotros sentimos con gente diferente de nosotros. Gente que no son creyentes, tal vez que tengan hábitos que nosotros no tenemos, no queremos. Nuestra incomodidad refleja nuestra forma de legalismo. Multiplica esto por 100 y verá el problema que tenían estos judíos. Tenían tremendas formas de legalismos. Ellos no les gustó estar con nadie. Ellos, no sé si has tenido este sentido, que va con cierta persona o está en presencia de cierta persona. Uno casi siente sucio. Siente no solamente incómodo, pero que no me hace sentir bien estar con ellos. Y esto es el nivel de nuestro propio legalismo. En la madurez uno tiene que ir acomodándose de sentir cómodo con gente muy diferente. Jesús no tenía problema con los publicanos, con la gente muy diferente de él, gente muy mundana. Pablo no tenía problemas con grupos muy diferentes que él era. Pedro, sin embargo, sufrió con este sentido. Y Pablo tenía que regañarle bien en Antioquía, porque él no tenía el derecho de estar incómodo con los gentiles, aún en presencia de los judíos legalistas de Jerusalén. No pudo sufrir con este sufrimiento de sentir el mundo. Bueno, entonces, esto es lo que iba a costar llevar el Evangelio a cada uno de estos diferentes lugares. Bueno, habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que Jesús ascendió y desapareció en las nubes. Una hermosa experiencia, imagínense cómo fue. No sé si puede ver alrededor de mí en el momento. Estoy en un lugar muy alto en las montañas. Estoy en medio de las nubes. No sé por qué, ¿verdad? La idea es que se ocultó de la gente abajo y que él ascendió, y esto es exactamente cómo va a regresar. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, una aparición de ángeles entre ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, no sigas ahí mirando al cielo esperando que Él vuelva enseguida, sino empiezas a ocuparse en la obra, porque Él va a volver en su tiempo. Como habíamos mencionado antes, solo el Padre tiene puesto en su autoridad o su potestad cuando Él va a volver. Mientras tanto, es ocuparnos en la obra de ser testigos en Jerusalén, Judá y Samaria hasta el último de la tierra. Y lo último de la tierra, quiero decirles, es que esto significa los lugares donde todavía el Evangelio no ha alcanzado. Hay lugares donde el Evangelio nunca había ido todavía. Y es una de nuestras tareas, es seguir buscando estas áreas donde no hay gente, no hay iglesia, no hay hermanos, y ir allá con el Evangelio. Bueno, versículo 12. Estoy por casi acabar mi batería. Y esto va a terminar. Tengo un poco más, pero cuando acaba, se acaba. Sí, Don, No hay problema. Sí. ¿qué te parece si hacemos un alto ahí para ver si hay preguntas de los hermanos que quieran Ya. tratar hasta Bueno. donde hemos llegado ahora? Sí. Lo que te quede de batería. Sí, nuestro tiempo es hasta las 11. Tenemos casi media hora para poder conversar, hablar y ver si es que los hermanos tienen algún pensamiento, alguna pregunta, qué es lo que en realidad están siendo impactados con lo que están aprendiendo. Así que les pido a mis hermanos que si tienen alguna pregunta, algún pensamiento en cuanto a los temas que hemos tratado en esta hora y un poco más, hora 15, hora 20, que sería bueno que podamos reflexionar e interactuar con Don. Ajá. Sí, Don, te tal, quería Jay? Un presentar a gusto Julie. conocerle, conocerte. Don. Igualmente. Como Pablo ha hablado tanto de usted, un gusto poder conocerle por fin. Bueno, espero que no haya arruinado tu imagen. No. Sí, gracias a Dios. Entonces, vamos a interactuar con lo que nos ha enseñado Don. Creo que, bueno, yo voy a empezar y es tú estabas hablando de uno de los errores que nosotros tenemos de pensar que los judíos, o sea, la iglesia primitiva, era igual que la gente ahora, pero tú nos compartiste que los judíos y los gentiles son tan diferentes y que muchas veces nosotros queremos aplicar ciertas cosas del libro de los Hechos de una manera literal, sin tomar en cuenta justamente el contexto histórico y la realidad cultural de esto en nuestras iglesias hoy en día. No sé si tú nos puedes dar algunos ejemplos de cómo este error de querer aplicar tal y cual nosotros leemos en el libro de los Hechos, sin tomar en cuenta el contexto judío y la cultura judía. No sé si nos puedes expandir un poquito más en cuanto a eso en tu experiencia. Bueno, no tanto es que le lleva a errores, pero pierde el sentido. Por ejemplo, en el libro de Romanos, él comienza hablando de cómo el mundo gentil, capítulo 1, es condenado. En capítulo 2, él está dirigiendo su
su escrito a judíos. Y en capítulo 3 es que los dos son igualmente condenados. Ahora, eso es cierto, pero lo que quiero decir, imagínense el receptor de esto, el lector, eso costó para aceptar esto. Ellos creían bien, capítulo 1, que los gentiles son igualmente reprobados y toda cosa que hace son igualmente condenados. Pero en capítulo 3, está hablando, digo, capítulo 2, ya la condenación viene de que ellos pretenden de hacer cosas, pero no lo hacen, y que ellos igualmente son condenados. Capaz que son mejores que los gentiles, pero igual condenados. Así que eso es lo que le costó para aceptar. Pero la diferencia entre ellos es doctrinalmente llega a ser muy importante cuando llegamos a capítulo 9 a capítulo 11 en Romanos, porque allí tiene que tomar en cuenta de lo que él está hablando. No está hablando de la predestinación y todo esto, está hablando de porque Dios eligió a los gentiles y rechazó a los judíos. Entonces, las personas que él eligió, fueron elegidos, pero eso no implica que fueran salvos por ser elegidos. Sí, como anteriormente los elegidos de Dios eran Israel, pero ahora los elegidos de Dios son todos los gentiles, pero no implica que los gentiles todos son salvos. Así que tiene que tomar en cuenta de lo que él está hablando y a quién está hablando, para convencer a los judíos de que los gentiles pueden ser salvos, pueden ser transformados y satisfacer la ley sin someterse a la ley. Y esto es el tema del libro de Romanos, pero en el sentido de convenciendo a los judíos de lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Otra vez para convencerles de su prejuicio. Sí, correcto. Voy Una a de las... migrarme un poco adentro, Pablo. Sí, correcto, correcto. Para no perder el hilo. Bueno, creo que tengo mi cuñado que es mi constructor. Ya. Tengo que cortar mi micrófono y ponerme y acercarme un poco más Ok. Ok, entonces quería que hablemos un poquito en cuanto al asunto de este asunto de los judíos y que en comparación al mundo religioso de hoy en día, muchos por lo menos yo me he topado, bueno, en México, en Ecuador, en otros países en Latinoamérica, donde hay un mundo religioso dentro del pueblo evangélico. Y un mundo religioso que piensan que son salvos, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, hay este sentir también, una comparación entre la perdición de los judíos con la perdición de los religiosos hoy en día. Entonces, que muchas veces no, o sea, están nublados del entendimiento para el evangelio. Así es. Por la misma religión, por las mismas tradiciones, por el mismo comportamiento religioso. Así es. Dándoles un sentido falso de salvación. Exactamente. Y que ellos van a costar en la transformación al sentido de gracia que encuentra en la iglesia. Es diferente que la forma de los que tiene la iglesia católica,
y que también el concepto del pastor, que es como sacerdote. Ay, sí, pero me está tanto ruido que tengo que aguantar. La próxima semana no voy a estar aquí, voy a estar en otro lugar, entonces, pero, No te preocupes, está bien. pero entonces muchos tienen el concepto cuando llega a ser cristiano en la iglesia, que el pastor es como un reemplazo del sacerdote y que él es el único que puede hacer las cosas religiosas. Entonces, muchos conceptos tenemos que ir cambiando. Y esta es la importancia del estudio de la palabra, es que vamos yendo poco a poco, transformándonos en nuestra forma de pensar, según la Biblia, para poder realmente estar pensando como Cristo quiere que estemos pensando. El Nuevo Testamento no es legalista. Lo que cambia en los mandamientos del Nuevo Testamento es la forma que tenemos que pensar, lo que tenemos que ya tener como valores, cuáles son las nuevas prioridades que tenemos, qué son las cosas importantes en nuestras vidas. Esto es lo que los mandamientos muestran. Y bueno, eso es lo que tenemos que Sí, correcto. transformarnos. A ver, entonces la conexión de la gracia y la obediencia a los mandamientos, que la gracia y la fe ahora en Yeah. Cristo nos conectan con estos nuevos mandamientos de Cristo y nos permiten vivir una vida, se puede decir, en el plano sobrenatural, conectados a Cristo, en Cristo. Y es esto que nos permite la obediencia a los mandatos de Cristo. Pero por el otro lado, cuando estamos hablando de la ley, o sea, ¿cuál es la relación entre el legalismo y la ley? Perdí el Sí, audio. ¿me escuchas ahora? Aló. Sí. A ver, ¿me escuchas? Ya te escucho ahora. Sí. Estábamos hablando de cuál es la conexión entre la ley y el legalismo y también la diferencia entre la obediencia y la fe que nos llevan a la obediencia de los mandatos de Cristo. Ya, el legalismo muchos tiene que ver con cómo me tengo que comportar. Pensando de que mi forma de comportarme es lo que me hace aceptado delante de Dios. El judío no quería comer cosas según la ley del Antiguo Testamento, o cosas contrarias a la ley del Antiguo Testamento, porque esto le hizo inmundo. De tal forma que Dios no permitía que ellos celebren las cosas y no pudieran adorar y participar en las ceremonias del templo. Entonces tenían mucho miedo de ser inmundo. Pero en el Nuevo Testamento, los mandamientos no son así. Imagínense que un creyente no puede tener más justicia que ya tiene. Obediencia no mejore su relación con el Señor. La obediencia no va a hacerte más aceptado o aceptable delante de Dios, porque tiene la justicia de Dios. Y aún suena un poco raro, pero y aunque pecamos en algunos sentidos, todavía nos cubre con su justicia. Entonces nuestro comportamiento no nos hace mejor delante de Dios. Nuestra obediencia tiene otro objeto, otro propósito completo. Desde que empezamos a vivir la vida de Cristo, de que empezamos a
entender la vida como Él se entiende, tener la mentalidad de Cristo en nuestra forma de vivir. El objetivo es de que empezamos a pensar como Él piense, para que estamos comunicándonos con más claridad entre nosotros. Pero no afecta nuestra aceptación delante de Dios. Estamos más preocupados muchas veces por lo que otros pueden pensar de nosotros, de lo que Dios piensa de nosotros. Y Dios tiene la perspectiva de nosotros que somos como su hijo, que Él tiene todo el placer del Padre está en el Hijo, pero si el Hijo está en nosotros y Él ha dado a nosotros su justicia, entonces esto no puede mejorar. Claro. No puede ser más justo que la justicia de Cristo. Correcto. Entonces lo que cambia es que si estamos adaptándonos, si Él está más cómodo en nosotros, esto es nuestra preocupación. Él está, casi quiero decirlo así, Él está encarcelado en nosotros. Él está sellado en nosotros. No puede salir. Entonces, nuestra ambición en la vida es hacerle a Él más cómodo en nosotros y que estemos nosotros tan más cómodo con Él, con quien vamos a vivir para siempre. Pero la ambición no es ser que Él nos ama más, Correcto. no puede amarnos más. Sí. ¿Nos puedes hablar un poquito entonces del desarrollo de la fidelidad y confiabilidad? De cómo Él quiere que confiar en nosotros y cómo Él está trabajando en ese desarrollo. Bueno, es que Dios tiene planes para nosotros. Estos planes son mucho más que nosotros podemos imaginar. Y estos planes tienen que ver con lo que viene en el reino de Dios, lo que viene en el rey cuando Cristo vuelve con su reino. Y Dios quiere que nosotros estemos participando con Él. Sí. ¿Alguien está hablando? No entiendo. Eso estoy tratando de ver, no sé si es que es aquí o allá donde ti. Yo sé. Sí, un No momentito, puede ser. hermanos. Parece que está aquí. Ah, ya. Ok. Porque suena como mi señora. Acá es, acá. Ya, ok. ¿O es allá? Sí, era el de Nelson. Un momentito, mi hermano Nelson. Sí, por favor, este punto es importante, don, de cómo es que el Señor quiere desarrollar que desarrollemos la confianza, que Él confíe en nosotros. ¿Cómo es que Él puede llegar a confiar en nosotros? Bueno, por ejemplo, ¿qué es la fe? Es que uno tiene que creer que Él es y que Él es el galardonador de los que le buscan. Galardonador. ¿Por qué es tan importante los galardones? El tiempo donde Él va a galardonador a dar a los que le siguen. O sea que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que hay un tiempo cuando Cristo va a repartir los galardones. Pero los galardones no son solamente recompensa momentaria de una vida dedicada a Cristo, sino que son como la apertura de un propósito que Dios tiene para nosotros. Una de las grandes promesas para el creyente es que vamos a reinar con Él. Eso es en capítulo 8 de Romanos. Entonces, reina con Cristo, cuando Él vuelve a reinar, Él no va a reinar solo, Él va a reinar con nosotros. Y si es que nuestra fidelidad ahora ha ganado lo que Él
puede estar buscando el concepto de confiar, porque él va a tener propósitos. Reinando con Cristo no es sentado allí todo el mundo adorándote. Esto no es el propósito de reinar con Cristo. El propósito de reinar con Cristo es tomar a cargo de parte de su reino con él. Si puedes imaginar que cuando Cristo vuelve, es el fin de los 7 años de la tribulación. Y en los 7 años de la tribulación, la destrucción de todo lo que existe en el mundo, me da mucha pena para ustedes que viven en Quito, porque en el sexto sello y también en el sexto trompeta, vemos que todas las montañas van a estar nivelados. Imagínense qué paso va a tener para cuando los Andes están nivelados. O sea que todas las superficies de la tierra van a estar moviéndose. Y no solamente esto, todas las ciudades van a estar destruidas. Hay una película que se llama 2012. Si se ha visto, va a ver lo que el autor, no está bíblicamente el concepto, pero supuestamente 2012 es el fin del mundo, pero mire cómo lo describe. Exactamente lo que estamos hablando, que suceda en la tierra, pero muestra las ciudades siendo destruidas. Esto es lo que va a suceder. Es muy interesante la película. Entonces, vemos la importancia de que cuando él vuelve, el mundo está destruido. No solamente destruido el mundo, pero casi 90% más de los seres humanos están muertos en los 7 años de la tribulación. Más de 90%. Suponete hoy, ¿no? Sería más de 7,000 millones de personas están muertos. Inclusive el comienzo del milenio habla de 6 meses para enterrar los cadáveres. Entonces vemos ya el comienzo del milenio, cuando él establece la gente que va a estar reinando con él está repartiendo esta responsabilidad a las personas que han probado su confianza ahora. No hay manera de probar su confianza en el milenio. Ahora es el único tiempo que tendría en toda la eternidad de mostrar su fidelidad a Cristo. Y él va a mostrar, fíjense lo que dice Romanos 8:18, de que el sufrimiento del tiempo presente no es comparable con la gloria que venidero. Entonces, lo que él tiene planeado para la gente que son fieles a él ahora es tremenda. El resto son espectadores. Claro. Entonces, O sea que en el cielo no hay desarrollo de fidelidad o confiabilidad, sino hoy. Exactamente. O sea que en el milenio, en la eternidad, es siempre la responsabilidad que hemos probado fieles acá. El que es fiel en poco, no importa la grandeza de lo que hace. Eso no es lo que es importante, es que está trabajando. Fíjense que el juicio de Cristo, Jen, ¿puedes cerrar la puerta atrás, abajo? Ya. Perdón. Entonces, lo que él está diciendo es que si somos fieles acá, él puede confiar en nosotros cuando tenemos cuerpos resucitados. Esto nos evidentemente, la diferencia es marcado por nuestros galardones. El propósito de los galardones es que esto es la marca de la gente que él puede confiar para toda la eternidad. En partidos tenemos campeonatos de deportes. Cuando tiene la placa de ganador es un tiempo especial, pero
inmediatamente el próximo día empieza otra vez para ganar otro trofeo. Tiene que entrenar. Ya, tiene que empezar de nuevo. Pero no hay un empezar de nuevo. Hay un solo Olimpiada. Es ahora. Hay un solo tiempo de repartir las medallas de oro. Y es el juicio de Cristo. Y la consecuencia, el campeón es campeón para toda la eternidad. En el cielo no va a haber oportunidad de ganarse coronas entonces. Es ahora. No, no hay evidencia de esto. Es ahora o nunca. Wow. Ahora, realmente, fíjense que no importa de cuál lugar uno tenga. O sea que todos van a estar ahí, si somos creyentes, y todos vamos a estar contentos. Pero algunos van a tener más participación, más, no sé si quiere decirlo privilegio, porque responsabilidad es muy raramente un privilegio. Pero la idea es que van a participar mucho más. Todos van a participar, pero algunos más que otros. Entonces, depende de lo que uno quiere hacer. Si soy, mira, si no me acuerdo los partidos en Quito, debo recordarlos. Ay, caramba. ¿Equipos de fútbol o qué? Ya, sí, ponete un equipo de fútbol. Liga. Si alguien juega, ¿cuál es? La Liga de Quito. La Liga de Quito. Entonces, si alguien juega un poco de fútbol, ¿quién no quería ser una parte del equipo? No importa qué parte, pero ser parte del equipo, poder participar con los partidos y estar ahí cerca de toda la acción. ¿Quién no quería ser parte de esto? Realmente, si juega o no juega, es ser parte de toda la acción es tremendo. Muchos van a estar en el estadio mirándolo, los jugadores, pero ¿me entiendes? Que Sí. uno no tenga ambiciones, solamente quiere mostrar al Señor su fidelidad para toda la eternidad en las responsabilidades que Él quiere que nosotros tengamos en el reino y luego en la eternidad. Nueva Amén. tierra, el nuevo universo. ¿Quién sabe lo que Él tiene planeado? O sea que Pero estamos... sé que si tenemos un vistazo de lo que Él tiene planeado, imagínense cuando no hay pecado, no hay demonios, no hay nada de maldad. Y Él tiene un nuevo tierra y nuevo universo. Amén. Imagínense lo que Él tiene planeado. Gloria a Dios. ¿Quién no si quiere ser parte significante de esto? Y otro tema que es importante reconocer, no es el éxito que vale con Dios, es el trabajo. Todos van a estar juzgados según nuestra obra. Cuando decimos obras, no estamos hablando del éxito de obra. Está hablando del esfuerzo. La palabra significa de esforzarse, de sudor, de involucrarse. La palabra obra significa nuestra intención y nuestras acciones, no nuestros éxitos, no el resultado de nuestra obra. Él no gana, o sea que inclusive recuerda que Jesús dijo, que todos queremos ser el primero, pero Él dijo que el primero será el último será el primero. Porque no es por la importancia que uno tenga ahora, es por la esfuerzo que uno haga. Me acuerdo conociendo un boliviano, impresionante, al fin, después de muchas preguntas, al fin me contó su ministerio. Él sale de su familia los viernes en la tarde, toma un micro a un pueblo al fin del camino del bus, y de allí él tiene una iglesia y tiene una reunión los viernes en la tarde, pero el sábado en la mañana empieza a caminar porque no hay
no hay coches, que no hay calles, solamente troces o caminos. Entonces él salió caminando y en 2 o 3 horas llega a otro pueblito donde él tiene una reunión. Entonces el sábado mediodía, otros 2 horas, él llega a otro mediodía. Ellos tienen un almuerzo para él y una reunión y luego él sale para otro pueblo y tiene 4 los sábados y luego en la mañana llega en el atardecer a un lugar, tiene una reunión y en la mañana, domingo, él comienza a otro lado, tiene un circuito, un círculo y el domingo él hace 4 más, terminando otra vez en la ciudad donde él empezó y toma el micro tarde en la noche domingo y vuelve a casa. Tiene como 8 diferentes iglesias que él visita cada fin de semana, caminando. Bueno, ustedes están acostumbrados de alturas, pero ellos tienen alturas de entre 10 a 13 mil pies, que sería como casi 15, ¿cuánto sería? 8, 9 mil metros o algo así. No me acuerdo exactamente en metros, pero es altísimo, casi uno no puede respirar. Y frío terrible. Ahora, imagínense el fin de semana en comparación con un pastor en los Estados Unidos. Vive en una casa aire acondicionado, toma un coche aire acondicionado, va a una iglesia aire acondicionado, predica media hora, luego sube su auto aire acondicionado, va a un restaurante aire acondicionado y vuelve a casa aire acondicionado. Entonces él casi no tiene ningún sufrimiento de temperatura, de nada de eso. Está cómodo todo el tiempo y predica media hora. Ahora, ¿quién está trabajando más arduamente? Y pues yo diría el boliviano. Si yo soy Jesús, yo veo que este boliviano trabaja mucho más duramente que el pastor cómodamente en los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Que esta es la medida de nuestra vida. ¿Cómo estamos realmente involucrándonos? Y esto va a tener recompensa de los privilegios, no privilegios, responsabilidades en el reino de Cristo. Por eso, desde el principio, Jesús está hablando del reino de Cristo, porque ahí es la realidad. Hoy es el tiempo de entrenamiento. Hoy es el tiempo de ver quién está parte de su equipo. Amén. Muchísimas gracias, don. Y pues gracias por esta hermosa clase. Y pues ya nuestro tiempo ha llegado a su fin. No sé si un hermano, creo que hermano Nelson tenía alguna pregunta en cuanto al libro de los Hechos. Yo tengo, Pablito. No. Sí, buenos días con todos. Un placer saludarlos desde acá. Más bien la situación es cuando se hablaba de legalismo. Entonces, sí, decimos que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero a veces en la enseñanza se ha confundido el hablar de prohibiciones y no de relación. El no decir, bueno, qué conviene y qué no conviene, sino se ha transformado en no hagas, no toques, no esto. Entonces, la gracia se ha transformado en estas prohibiciones que vendrían a ser legalismos. ¿Por qué ese error? ¿O cómo corregir ese error? Bueno, es que hay 2 extremos. Uno es el legalismo y se da cuenta que uno está viviendo legalísticamente cuando uno siente incómodo en la presencia de gente que no vive como vos. 2, está viviendo el legalismo cuando tiene un espíritu inevitablemente de crítica, de juzgar a otros, tiene la noción de que soy más espiritual que otros por lo que hago y no hago. Entonces, esto es todo legalismo. Estamos pecadores por gracia y salvos, no por lo que hago. No, entonces,
En vez de ser legalistas, ser lo que se llama antinómenos. O sea que es una palabra griega que significa no ley. De que cree que la gracia cubre todo, entonces puede pecar y hacer todo lo que quiero y todos mis pecados son perdonados por la gracia de Dios. Puede ser verdad en un sentido, pero esa es la idea de la gente que realmente no caminan con Cristo, de que no reconoce que Cristo, Él está viviendo con nosotros y tenemos que vivir con Él. Y la idea no es lo que agrada a nosotros, sino que lo que agrada a Él. Y nuestra vida en el intermedio entre los dos es que nuestra pasión es que escuchar la voz de Jesús y entender bien lo que Él dice y tratar de poner en práctica lo que Él dice. Te doy un ejemplo. Cuando Él dice que uno de los mandamientos más repetidos es amar a vuestros vecinos o amar a otros, amar a los hermanos. Bueno, ¿qué significa esto? Tiene que estudiar la palabra, tiene que entender lo que significa. No puede obedecerlo si no entiende lo que dice. Por eso escribí el libro Siguiendo mi senda. Y tengo la página que dice Siguiendo mi senda y que todos los días puede buscarlo y leer uno por día, suficiente uno por día. Pero la idea es que, por ejemplo, en amar a otros, es que buscar lo que ellos necesitan y darlos. No tiene nada que ver con emociones. Yo tengo que amar a gente que a mí no me gusta. Y no solamente amar a la gente que son como yo, amar a la gente que a mí me gusta o gente que me gusta a mí, sino que yo tengo que amar a todo el mundo. ¿Cómo? Él no me dice. Yo tengo que decidir cómo obedecerlo. Otros no pueden decirlo a mí. Yo tengo que tomar esa decisión antes del Señor y para el Señor. Y estas decisiones de cómo obedecer las cosas es los pasos de mi propia madurez. Cada decisión que yo tomo en esta área es lo que me produce más como Él. Y eso es la meta. No estar más cerca de Él. ¿Cómo puede ser más cerca a alguien que vive adentro? No es llegar a ser más bien. ¿Cómo puede ser más bien cuando tengo la justicia de Dios? Pero lo que quiero es que realmente mi vida está dominado por el Espíritu que mora adentro. De que realmente Cristo está cómodo en mí. De que realmente yo escucho todo lo que Él me dice. Porque yo quiero agradarle. No por ninguna otra razón. Es solamente yo quiero agradarle con mi vida. De lo que pienso, de lo que hago. Agradarle a Él. No agradando a los hombres. Esto es lo que motiva el legalismo. Pero quiero agradarle a Él. Y esto es por estudiar su palabra, buscando sus mandamientos. Es lo que Él dijo a los discípulos. Sus mandamientos. Porque eso es su corazón. Recuerde que Él no está buscando a gente para adorarle. Él está esperando a gente que fijen en sus palabras. No teológicamente, pero prácticamente. De que realmente tengan en su forma de ser una reflexión de cómo Él es. Esto es lo que Él está buscando. Amén. Como dice Juan 14, 21, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ajá, ya. Ok, mis hermanos, gracias, Don.
Yo sé que la última pregunta vamos a escuchar de nuestro hermano Galito Lascano y con eso vamos a terminar. Buenos días, hermanos. Buenos días, Buenos días. pastor. Estábamos muy interesados y deseosos de conocerle. Y hoy Dios nos ha dado esta oportunidad a través de las redes de conocernos personalmente, pues, y eso damos gracias a Dios. Que Dios le bendiga su vida, su familia y el ministerio el que usted, pues, nos está compartiendo. Y eso a través de este estudio vemos muchas ventajas que nosotros tenemos como cristianos. Ahora lo que quiero hacer es una pregunta en la que verdaderamente nos falta a nosotros tener mucho más tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Y en lo que usted decía que el Antiguo Testamento trae mandamientos y nosotros conocemos lo básico que dice Éxodo 25, los 10 mandamientos, pero también nos habla de mandamientos en el Nuevo Testamento y ahí nos habló de 360 mandamientos que creo que tenemos que cumplir uno por día en los 365 días del año. Entonces, yo quería tomar, a ver, una explicación de esto y no sé si tiene que ver la relación de Colosenses 2, del 14 al 16, en el cual nos dice que él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y clavándolo en la cruz. Entonces, estoy interesado en tener un conocimiento cabal para también poder compartir esta palabra. Ya, Esa bueno, es mi pregunta, don Juan. ya, muy buena pregunta. Lo que él está refiriendo allá son los mandamientos que, como Jesús dijo, de que ustedes tienen la ley, pero no pueden obedecerlo. De que hay muchos, el propósito de la ley es para mostrarnos nuestra necesidad. O sea que nadie puede guardar los 10 mandamientos, ni una persona, menos Cristo. Solamente el propósito de la ley es mostrarnos lo ideal y la forma que Dios piense, pero y para que muestra nuestra falta de poder guardarlos, de que de esto es lo que motivó a Cristo a ir a la cruz, porque todo lo que nuestras fallas de poder no poder guardar la ley del Antiguo Testamento es lo que motivó a Cristo a ir a la cruz. Cada vez que hay una infracción, hay algo contra nosotros. Y cada infracción es lo que nos condena. Y de esta manera no hay manera. Por eso en Santiago dice de que si falla en un solo ley, está culpable de toda la ley. Entonces no hay manera, que no hay nadie que no ha fallado en uno. No hay nadie que no ha fallado todos los días y otros que están escritos allá. Pero entonces, esto es lo que la ley tenía en su propósito de condenarnos. En el Nuevo Testamento, la ley de Cristo es diferente de la ley de Moisés. Pablo menciona la diferencia en Romanos capítulo 7. El objetivo en el Nuevo Testamento es que los mandamientos describen la mentalidad de Dios, de cómo es que esta mente que estaba en Cristo sea nuestra mente, Filipenses 2:5, que nuestra forma de pensar sea igual que Él. Y la manera que Él explicó los mandamientos en el Nuevo Testamento, donde no hay condenación. Recuerde que si hemos creído en Cristo, no hay condenación en Cristo. Entonces, el objetivo de los mandamientos en el Nuevo Testamento
no es la condenación como fue en el Antiguo Testamento. Gálatas 3:24 habla de que la ley fue dada a nosotros como un tutor, un maestro, un señor que nos enseñara que necesitamos a Cristo como Salvador. Eso fue el propósito de la ley en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es mostrarnos cómo pensar como Cristo piensa, de tener las mismas actitudes y deseos y prioridades y valores que Cristo tiene. Esto es el propósito. La naturaleza de los mandamientos en el Nuevo Testamento son muy diferentes que la naturaleza en el Antiguo Testamento, que era mucho más de comportamiento y de acciones específicas, pero con el objetivo de que nosotros sentimos condenados. La única esperanza que tenemos es confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero en el Nuevo Testamento, los mandamientos tienen su propósito de mostrarnos cómo vivir, cómo reflejar a Cristo, cómo que estamos moldeándonos como Cristo. Recuerde que en el pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde habla de que y transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios. De que lo que está hablando allí es, fíjense que el transformaos está en la forma de que nosotros tenemos que transformar a nosotros mismos. No es ser transformados, es en la forma de que nosotros tenemos que, el reflexivo, transformarse por medio de la renovación de vuestras mentes. Entonces, la forma de pensar en el Nuevo Testamento está delineado y definido por los mandamientos del Nuevo Testamento. No las teologías del Nuevo Testamento. Eso es como fundamento, pero la forma de transformarnos es por medio de incorporar en nuestras vidas y formas de pensar los distintos mandamientos en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que uno tiene que, cuando lee la Biblia, recuerda, no hay valor en solamente leer la Biblia en sí. El valor es que la Biblia te habla, pero te habla a través de especialmente los mandamientos o las 6 preguntas que hacemos en las reuniones de qué dice de Dios, qué dice de los hombres, qué dice cuáles son los mandamientos, qué es el pecado que tengo que evitar, qué es el ejemplo que tengo que seguir, y qué es la promesa que tengo que clamar. Pero entonces, esto es lo que uno está buscando, es una nueva forma de ser, con el fin, no de agradar a los hombres, sino que cómo puedo agradar a Cristo y hacerle cómodo adentro de mí. Como un padre que da mandamientos a sus hijos. ¿Cómo te sientes cuando su hijo fija lo que dices y empieza a ponerlo en práctica enseguida? Oh, el padre es tan orgulloso. Imagínense tener un hijo que realmente fija en lo que dice. Eso es precioso. Entonces, es la misma actitud que tenemos que somos hijos de Dios. O sea que no somos adultos de Dios, somos hijos de Dios. Pero con el fin de que nuestra vida sea transformada, que Él está transformándonos hacia la imagen de Cristo. Y la forma de ser transformados como su imagen, digo, en práctica, es por poner en práctica toda la forma de pensar y actuar que Él nos dice. Pero recuerda que casi todos son genéricos, no son específicos. Casi todos tienen que dejar cómo hacerlo. Mira, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Bueno, pero ¿cómo? Ajá, Él no dijo. Como en el parábola del dueño a sus siervos, que él dio 10
talentos a uno y 20 talentos a otro, etc. Y él se fue. No dijo nada de qué hacer con esa plata que él dejó. Entonces el sabio empieza a invertirlo y multiplicar la plata que él dio para invertir, pero el dueño no le dijo cómo hacerlo. Y por esto, cuando vuelve, él da galardones a la gente que tomó su palabra y por su ingenuidad, su propia creatividad, su propia determinación de hacer bien para agradar a su dueño, invirtió bien y multiplicó su inversión. Esto es la vida cristiana. Amén. Me capta la idea. Sí, gracias.